Hola amigos de La Voz de Jaime, mi nombre es Álvaro Guevara y esta es una nueva edición del programa Tu Voz. Lamentamos empezar con un síntoma de tristeza por todo lo que está pasando en nuestro país. Ya tenemos dos decesos por las marchas, producto del ataque de los policías, pero todo fue originado por el ataque, por la vacancia de Vizcarra. No ha pasado ni una semana, mañana recién se cumple la semana, ya tenemos prácticamente dos presidentes buscados, pero vamos a profundizar un poco más de manera en orden, para que podamos contextualizar un poco y ustedes también puedan entender cómo se ha originado, cómo llegamos a tal punto. Me va a acompañar en esta edición Danitza Montealegre. ¿Cómo estás, Danitza? Hola, ¿qué tal? Gracias, Álvaro, por el pase. Y sí, justamente como le estabas comentando, todo esto se inició tras la vacancia que se dio contra el expresidente Martín Vizcarra el día lunes, cuando tuvo 5 votos a favor y 9 en contra para que pueda retirarse del cargo. Recordemos que cuando esto sucedió, automáticamente Merino fue quien pasó a la presidencia. El pueblo reprochó este acto. ¿Y por qué? Más que nada porque se le estaba acusando a Martín Vizcarra de incapacidad moral. Hay que tener en cuenta que en nuestro Congreso también hay 69 investigados por corrupción y por muchos más delitos que ya vamos a estar comentando después también. A raíz de esto, el Perú se empieza a levantar su voz de protesta y comenzaron la marcha hacia el Congreso de la República. Si bien es cierto, no todo es por Vizcarra, porque si esto se llega a probar, si es que él realmente cometió los delitos en Moquegua cuando él fue gobernador en 2011, 2014, pues que le caiga todo el peso de la ley. Sin embargo, de acuerdo a la ley que lo ampara, estas investigaciones deben realizarse luego que una vez acabe su mandato. Entonces, bueno, y así fue como comenzaron estas manifestaciones que se dieron hasta el día de ayer y hasta el día de hoy aún continúan en realidad. ¿Qué te parece si me comentas un poquito más acerca de estos hechos que se han estado viendo en esta semana, Álvaro? Ni bien terminó la pronunciación de la vacancia de Vizcarra, el pueblo, todo el Perú se levantó, alzó su voz, salieron a las ventanas, el famoso cacerolazo, se organizaron de una manera increíble, todo el Perú se unió para protestar, para levantar su voz contra el gobierno de Merino. Y hay una pregunta que está afinando mucho, ¿por qué llegar a esto? Estábamos a muy pocos meses de llegar a las elecciones. Vizcarra había confirmado, hasta más no poder, de que íbamos a tener elecciones el próximo año. ¿Por qué vacarlo? ¿Por qué no dejarlo terminar su gobierno? Claro que ¿Qué tan sí. incapaces pueden ser los congresistas? ¿Qué tan incapaz pudo ser Manuel Merino? Que hoy ha renunciado. Que justamente se lavaba las manos durante todo este tiempo. Que tuvo 2 intentos de vacancia. Bien, hay que tener en cuenta que justamente nosotros que estamos haciendo esta profesión de periodismo también, cómo los medios han venido tapando ciertos hechos o cómo han ido cubriendo solo una parte de la historia. Algo que hay que tener bien en cuenta, nosotros siempre tenemos que ver ambas, ¿sí? Tanto la parte de los protestantes como la parte de los policías y todos los que están viendo. Son 2 puntos de vista que son totalmente distintas. Si solo vemos un punto de vista, posiblemente los malos de la historia sean los otros, que es lo que han estado haciendo ver. Y eso es lo que también los jóvenes nos hemos dado cuenta que no es como realmente debería ser. Siempre han tratado de hacerlos quedar como los malos de la película. Son diciendo, ellos son los que están llevando piedras, ellos son los que empiezan todo esto, cuando realmente no es así. Es más, hasta se hubo en todas las redes sociales, se vino comentando diciendo que los famosos policías, en este caso los ternas, estuvieron vistiéndose como civiles para poder empezar estas peleas y así culpar a los protestantes que lo estaban haciendo de manera pacífica de que empezaban estas agresiones. Así es, sí. Y redundando un poco más en la organización que tuvieron los manifestantes,
sacaron a la luz los rostros y los nombres de varios policías infiltrados, internas. Si te preguntaban, y en redes sociales giró mucho estas publicaciones, si es que te preguntan si para tirar piedras, o que tu mochila esté abierta, o que vamos a insultar a los policías, vamos a golpearlos, esos son los ternas. Así que tengan mucho cuidado. Toda esta semana han venido saliendo varias publicaciones en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, sobre los actos que han cometido los policías. Ayer, manifestantes, luego de enterarnos del fallecimiento de Irving y de Inti y de Brian, varios manifestantes llegaron al Congreso, los dejaron pasar, pasaron justo al costado de los policías. Vinieron por el otro lado de la avenida y los emboscaron. Hay varios videos en redes sociales de varias tomas de varias personas que no se conocen, con las mismas tomas, con los mismos acontecimientos. Los policías llegaron y les tiraron gases lacrimógenos. Los empezaron a balear con perdigones, con canicas. Utilizaron canicas. Algo también que tenemos que resaltar en esto es el hecho de que se cortó la luz en la Plaza San Martín y también las señales comenzaron a caerse. Y bueno, sabemos que la concentración que hay en estos lugares se deben a que varios grupos de poder tienen ciertos puntos y pueden hacer caer estas señales de un momento a otro. En un momento que hacen así, se cayó todo. Y realmente esto es lo más lamentable. Las muertes de ayer no quedaron en vano. Y ahora sí, ¿qué les parece si les mostramos un poquito más de lo que todos estamos hablando en el siguiente video? Álvaro, ¿lo vemos? Vamos. Los están atacando. Los atacan. La policía nos ha tirado gases. Acá pueden ver, la prensa no dice nada. Ahí viene la policía, mira cómo dispara. Ve. Estos imbéciles, mira cómo no hay gente, mira cómo no hay gente y mira cómo disparan esas lacrimógenas, lacras de mierda. Están que lo agrede esta persona que está poniendo la base ahí, están que le meten palo, están que... ¡Oh, déjalo! ¡Oh, déjalo! ¡Si ya lo reduciste ya! ¡Ya lo reduciste! ¡Si ya lo reduciste ya! ¿Ah? ¡Si ya lo reduciste ya! Más. Continúa la protesta contra Manuel Merino. La población. Bien, amigos de La Voz de Jaime, estamos de regreso. Este fue un breve resumen de todo lo que ha estado aconteciendo en el transcurso de esta semana, partiendo desde la vacancia de Vizcarra,
el acontecimiento de los policías, los ataques de los policías, las manifestaciones, los heridos, hay una lista muy, muy grande también de desaparecidos. Y bueno, Danitza, ¿qué me puedes decir sobre el video que acabamos de ver? Repetir estas escenas es realmente triste, doloroso, lamentable, que la policía, que hace tan solo un par de meses estuvimos aplaudiendo y apoyándolos y abriendo nuestros brazos para poder estar de su lado tras esta pandemia, y ahora como de un momento a otro todo esto ha cambiado y ahora estamos en contra de lo que está pasando, porque se supone que deberían cuidarnos, protegernos y estar de nuestro lado. Sin embargo, nos han demostrado todo lo contrario. Pero ahora sí, ¿qué te parece si vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy? Estamos hablando de César Martínez, quien es un estudiante de 8º ciclo de la Universidad Jaime Bossati Meza y que también fue uno de los manifestantes a estas marchas contra la vacancia del presidente. Y así que, sin más, ¿qué tal? ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar quiero aclarar que la protesta que hemos estado haciendo hasta estos días no es porque Vizcarra nos ha pagado, como han dicho por ahí en las redes sociales, sobre todo congresistas, bueno, personas simpatizantes del fujimorismo, del APRA, ¿no? También en mi caso he recibido insultos por redes sociales, por ese grupo de gente, diciéndome que ¿cuánto te ha pagado Vizcarra? No, yo no hago por Vizcarra, yo hago por mi país, porque tantos años, casi más de 20 años, empezando por uno de ellos, ¿no? El gobierno de Fujimori, que hemos protestado los jóvenes de esa época, ¿no? Contra la dictadura, y ahora estamos haciendo también, y lo hemos logrado. Ahora Manuel Merino ha renunciado, pero también tiene que seguir el gabinete, ¿no? de Antero Flores Arauz, ¿no? Y bueno, mi experiencia es que yo también sufrí ¿no? ataques por parte de la policía, ¿no? Yo incluso lo he grabado, ¿no? Y bueno, la Policía Nacional no nos va a callar porque nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión, tal como dice la Constitución, el artículo 2, inciso 4, ¿no? Y es un derecho fundamental, tal como dice el Decreto Supremo 009-2018. Es un derecho nosotros a la protesta, a la libre protesta. La Policía Nacional no tiene ningún derecho a reprimirnos. Claro que, por ejemplo, en lo que pasó el día jueves que yo fui, ¿no? Hubieron vándalos que prácticamente iniciaron la guerra, pero después ha sido una marcha pacífica y fue la policía que no nos empezó en nuestra contra, como diciendo no, por temor a represalias, ¿no? E incluso ingresaron a lugares donde se realizaban imprentas a tratar de cerrarlo. O sea, es un atentado a la libertad de expresión, ¿no? Y eso me viene a la mente, ¿no? Una frase que decía un filósofo peruano, Manuel González Prada, que decía: el Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo sale la pus. Es algo terrible, es algo terrible. Y yo en lo personal yo sufro, yo lloro, incluso yo estaba llorando ahí cuando yo veía cómo la gente gritaba, cómo basta ya tanta corrupción, ¿no? Asumo también, César, que al momento de ver a personas que no conocías y quienes también estaban sufriendo de estos ataques, uno se pone la mano al pecho y comienza a ayudar a esas personas. ¿No es así? Todos nos apoyamos, o sea, yo veía cómo había gente que se ha desmayado al respirar la pimienta, había gas pimienta también, sí, yo lo he sentido, me picaba, sí, es verdad. Hay imágenes donde la policía prácticamente ataca de manera agresiva como si estuviéramos en un conflicto, como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Stalingrado, ¿no? No, acá no estamos en la Segunda, Tercera, Cuarta Guerra Mundial, estamos defendiendo nuestros derechos, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Queremos una democracia. Empezando también que todo esto comenzó con una marcha pacífica. Hay varios videos también que se demuestra que ustedes están realmente tranquilos. En ningún momento empiezan algún tipo de alboroto, estando en contra de la policía, o hasta el momento no se ha mostrado eso. Es más, ¿qué opinas? A ver, César, cuéntame acerca de los medios. Estoy seguro que tú has estado al costado de algún tipo de canal de televisora o de radio o de algún medio digital. ¿Les han acercado a grabar
justamente cuando la policía comenzaba a lanzar las bombas lacrimógenas o los perdigones, o simplemente enfocaban a otro lado? En un principio enfocaban a otro lado. Yo el medio que he visto más o menos así, digamos que ha grabado todo, ha sido Canal N. Y otro, que es algo que me ha preocupado y de verdad yo siento ese dolor, fue cuando un reportero de Televisa, yo estaba ahí con el reportero de Televisa, él me grabó incluso, yo de repente saldré en imágenes de Televisa cuando él regresa a su país y transmita las imágenes. Yo sé, es lamentable, ¿no?, que desde México haya venido hasta Perú para sufrir ese ataque por parte de la Policía Nacional, ¿no? ¿Qué imagen se va a llevar un mexicano de nuestro país en plena crisis política? La prensa que hace su esfuerzo, pero no muestra todo, y por eso estamos nosotros como estudiantes de periodismo de Bausate, para ser una nueva generación de periodistas y no dejarnos manipular por ciertos empresarios, que no voy a decir su nombre. Lamentablemente sí, el monopolio de los medios que nos tiene así Mientras todos. más vendas es mejor. Sí, exacto, hay un monopolio de medios de comunicación y no debería ser así. Por eso muchos jóvenes, por ejemplo este programa, aparecen medios digitales, ¿no?, para crear su propio medio y tener su propia libertad de expresión, ya que hay ciertos canales de televisión que te dan un cierto límite porque tienen cierto favoritismo a tal empresario o a tal partido político, ¿no? Pero en sí el periodismo no debe tener favoritismo alguno. El periodismo es para la gente, no es para un grupo de personas, es para todo el pueblo. Por supuesto que sí, César. Ha salido también por redes sociales de que varios medios han estado incitando a la violencia y han estado provocando incendios y culpando a los manifestantes. Exacto. Y es lamentable, ¿no?, que últimamente la prensa peruana no informe al 100% lo que debería informar. Nos hace quedar como a nosotros como los vándalos, ¿no? Cuando hubo gente inocente, por ejemplo un bebito en brazos, han habido mascotas, yo estaba ahí, habían perritos, la prensa no ha enfocado eso, han habido perritos ahí. Ayer, César, se estuvo mencionando bastante sobre el colega mexicano corresponsal que le enviaron a nuestra marcha, que había fallecido, pero no, el periodista de Televisa está estable, está vivo, es lo más importante. También se mencionó que había el deceso de un bebito, de un bebé y de su madre, pero no, ambos también están vivos, están bien. Qué feo mencionar, decir que están vivos, gracias a Dios que están vivos. No deberían haberse expuesto tanto. Eso. Claro, justamente, eso sí César, estaba escuchando un poquito lo que estabas diciendo. Me hizo recordar cuando los estaban acusando de ser miembros o partes del Movadef. ¿Cómo se sintieron ustedes que están yendo a marchar una protesta pacífica para poder hacer valer los derechos que todos nosotros como peruanos tenemos, que los comparen con este tipo de miembros? Movadef es lo más gracioso todavía. Los famosos terrucos. Sí, supuestamente yo soy terrorista para los fujimoristas, ¿no? Por ejemplo, Marta Chávez nos ha dicho, ¿no?, nosotros, los del Sendero Luminoso, los del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, se han infiltrado en el grupo para ocasionar una revolución. Bueno, si es revolución, bueno, para sí, pero para un gran cambio. No, nosotros no queremos hacerle daño a nadie. Nosotros queremos por la democracia de nuestro país. Nosotros lo hacemos por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por todos en general. Por el futuro. ¿Por qué? Porque hemos sufrido tanta desigualdad social y eso es algo terrible, no solamente desde ahora, sino desde años. Nosotros nadie nos ha pagado. Nadie nos ha pagado. ¿De dónde van a sacar tanto dinero supuestamente para pagarnos? A 300 personas, supuestamente, ¿no? Decían de que solo iban a asistir 300 personas, dos gatos. Sí, bueno, déjame decirle a todas las personas que pensaron así, de que todo el Perú está unido. Más de 30 millones de peruanos están unidos en contra de esto. Y la lucha todavía no ha acabado. Las manifestaciones tampoco van a terminar. Con la salida de Merino no significa que hayamos ganado. El Perú todavía está en crisis. Esto recién está comenzando. Exacto. Claro que sí.
muy de acuerdo contigo, Álvaro, y algo que también hay que tener en cuenta es que pese a las renuncias que han estado viniendo de los ministros, ellos tampoco se van a salvar. Cierto, César, que el artículo 128 que da la responsabilidad ministerial avala lo que estoy diciendo. El hecho de que ellos son responsables de sus propios actos y más de apoyar lo que el expresidente, ya porque ya presentó su renuncia, Merino, haya avalado todo esto, que fue el dar la aprobación de disparar a estos jóvenes. Exacto. Una vez que, bueno, Merino de que haya renunciado no significa que ya terminó todo. Él tiene que responder ante las autoridades y también con Antero Flores Arauz, que no se haga el loco, porque seguro va a ver este video. No se haga el loco, señor, usted va a dar cara a las autoridades. Incluso, ¿no? Él decía, ¿no? Yo no sé por qué están protestando. Yo no sé. Oiga, como si no conociera toda la realidad, cómo estamos viviendo. Hay gente que se ha quedado sin empleo. Por ejemplo, hace un mes salió un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática que indicó que 1,5 millones de jóvenes puede ser nuestros amigos, hermanos que se han quedado sin empleo. Y eso es lamentable. Por eso también estamos protestando, porque estamos hartos de tanta desigualdad. Hartos de que el gobierno por años nos haya visto la cara, que no haya tomado en serio nuestra lucha, en vez de escucharnos, nos acuse de terroristas o de que alguien nos manipula. No, aquí nadie nos manipula, ¿no? Y tal como decía Manuel González Prada, un filósofo peruano, que decía: los jóvenes a la guerra y los viejos a la tumba. Pues sí, los jóvenes vamos a seguir adelante. Y justo esto, ¿no? Uno de los familiares de los fallecidos, del joven, no voy a decir el nombre de quién, pero dice, uno de los familiares decía: yo cuando era joven, yo protesté contra el gobierno de Fujimori. Ahora mi sobrino protestó contra ese gobierno corrupto y falleció. Yo hubiera preferido morir antes que él, porque él es joven y tenía muchos sueños por delante. Fue algo que me conmovió mucho y me hizo llorar. Y grité de dolor: basta ya, dije. Y eso es lo que yo sufro, ¿no? Como decía César Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios. Pues sí, pues no es el odio de Dios, sino es el odio de las autoridades corruptas que nos han gobernado por años, ¿no? Hay que tener en cuenta también, César, y quiero ver tu punto de vista con respecto a esto, es que muchos de los policías tienen un superior, quienes le mandan a realizar tal acto, tal acto y tal acto. Entonces ellos no pueden ir en contra de lo que el superior manda. Entonces, ¿crees que esta culpa es a los policías? Porque todos dicen, son solo los policías, pero hay que tener en cuenta también que hay un rango al que seguir y que si uno no cumple, puede ser hasta destituido de su cargo. Exacto. El máximo jefe de los policías es el presidente de la República, tal como ampara la Constitución. Y si ellos, está bien, estaban haciendo su trabajo, y sí, hay policías honestos, honrados, sí, pero también hubieron policías que cometieron abuso de autoridad en la marcha, por ejemplo, en reprimirnos. Había policías que sí nos dejaban protestar, eso sí, aplaudo, pero habían policías que en vez de dejarnos protestar, nos atacaban, ¿no? Nos reprimían, prácticamente como que impedían el pase todavía. Y esos policías como que les faltó un poquito de criterio de lo que estamos viviendo, ¿no? Empatía, ponerse en el lugar del otro. Pero yo aplaudo a los policías que prácticamente han apoyado, digamos, no nosotros en la marcha, sino, digamos, nos han dejado protestar, porque es un derecho a libertad de expresión, ¿no? Nosotros no hemos querido alterar el orden público, nunca fue nuestra intención, pero empezó la guerra como hubieron vándalos, sí, eso sí, pero no todos somos delincuentes. Nosotros queremos una democracia en nuestro país, queremos una verdadera democracia, no queremos un títere, sino queremos alguien, una autoridad que tenga principios y valores. Eso es lo que nosotros queremos. Y eso va a ser un sueño. Una pregunta. Desde tu punto de vista veo que te encanta bastante el tema de lo que es la política. ¿Crees que realmente debería cambiarse la Constitución? ¿Cambiarse toda? Yo Tal diría vez una no reforma.
al menos los puntos Hay más que tener en fuertes. cuenta que también la Constitución muchas veces se enreda. Tal vez un artículo te puede ayudar, pero el siguiente te contradice. Entonces, Claro. ¿cómo podríamos hacer con eso? Yo pienso que debería ser una reforma constitucional. Por ejemplo, cuando hablamos del presidente de la República, dice que el presidente debe ser mayor de 35 años, debe ser peruano de nacimiento, ¿no? Yo pienso de que un presidente de la República, como pasa en otros países, debería tener sí o sí un título profesional, porque una autoridad tiene que tener principio, tiene que ser ejemplo para todos los peruanos. Si no, por ejemplo, ¿cómo vas a poner a una persona que nunca ha ido al colegio como presidente de la República? ¿Qué facilidad de palabra va a tener? ¿Qué ejemplo va a dar? ¿Qué temas de conversación puede tener? ¿O cómo puede solucionar los problemas que pasamos ahora? Por ejemplo, la pobreza, la economía, ¿no? El sistema de salud, que es un problema de años, ¿no? Creo que no solo el presidente, ¿no? Sino también los congresistas, porque hay que tener en cuenta que como algunos miembros, bueno, yo se voy a nombrarlos del FREPAP, que no tienen tampoco estudios superiores o ni siquiera tienen el colegio acabado, puedan tener un cargo público tan alto y tomar unas decisiones que son el futuro de nuestro país, que es lo peor, lo más lamentable. Sobre todo modificar la ley universitaria. Exacto. Y bueno, eso es lo que quería decir, y es lamentable que mayormente los congresistas, por ejemplo, el Podemos Perú, el FREPAP, Unión por el Perú, prácticamente quieren sacar, tan desesperados por sacar a Antauro de la cárcel, ¿no? Para que Antauro sea presidente. Y eso es lamentable, ¿no? Antauro, un criminal que prácticamente es un criminal que sea presidente, un delincuente, ¿no? Que ha matado. Además, el oportunismo que están teniendo en redes sociales, dada la situación que se ha estado viviendo el día de ayer, que es lo peor también. No tanto Fuerza Popular, Acción Popular, Podemos Perú, de verdad, qué cínicos que son. Es que ellos nunca dejan de jugar, ellos nunca dejan de querer, de llamar a la gente. Van a querer otra vez tener la confianza de la población. Hablando de Fuerza Popular, César, tú que has estado yendo a estas marchas, ¿has estado viendo tal vez algunos protestantes que hayan estado marcando las paredes o pintando o algo? Porque hay que tener en cuenta que Fuerza Popular lo que está haciendo para obtener votos es poner a sus congresistas a limpiar todo esto, ¿no? Y quería ver, claro, están haciendo ya ahorita, ¿no? Estamos con el mejor partido ahorita y se ponen a grabar limpiando todo, que me parece todo un circo lo que están haciendo. De manera sonriente limpiando la pared. Que sí he visto. Bueno, no he visto ni un congresista, no he visto gente del fujimorismo, de ningún, no han estado ahí, pero sí por redes sociales sí nos han atacado, eso sí, ¿verdad? A mí me han atacado por redes, pero igual yo bloqueo, no, a mí como dicen los mexicanos, me vale madre lo que diga un ignorante, o alguien que no tiene capacidad moral para opinar cuando su líder, Alberto Fujimori, ha sido otro violador de derechos humanos, ¿no? ¿Qué ejemplo pueden dar? O como ejemplo el APRA con Alan García, ¿no? Que en vez de dar la cara a las autoridades, se suicida. Le da el último suspiro. Sí. Exacto. Bueno, César, también hubieron bastantes policías que, no comparto, desconozco, mejor dicho, la idea que tienen estos policías en dejarlos participar y otros atacarlos, pero centrándome en los que sí los atacan y en los que siguen órdenes, varios periodistas han sido víctimas de estas agresiones, han tenido pruebas de las agresiones y han ido hasta las casas de los periodistas para poder conseguir las pruebas, para poder silenciarlos. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? Como periodista. Que es un golpe, claro, como periodista es un golpe contra la libertad de prensa. Por ejemplo, hemos visto las imágenes, ¿no? De un periodista de ojo público que fue prácticamente agredido como si fuera un delincuente, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Que mira, como en el periodismo también se sufre. Nosotros como futuros periodistas hacemos hasta lo imposible. A veces dejamos de comer, a veces dejamos de dormir con el fin de sacar la noticia. Por ejemplo, cuando hubo el cierre del Congreso, ¿no? Hubieron periodistas que se quedaron hasta el día siguiente, ¿no?
sufrieron también hubieron periodistas, por ejemplo, cuando hubo el cierre del Congreso, hubo gente que se desaglomeró, ¿no? Y los periodistas tienen que, como sea, ingeniársela para tomar la foto, para entrevistar, para hacer el despacho, todo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ayer en la marcha, hasta ayer en la marcha, o incluso hoy en la tarde también, los periodistas han hecho ahí, se han quedado desde la mañana, están ahí desde temprano, se amanecen, ¿no? Con el fin de transmitir la noticia, ¿no? Y eso es cuando uno ama tu carrera, uno hace lo que sea con el fin de informar. No importa, dejas de comer, dejas de dormir, pero tú piensas en la gente. Un periodista debe pensar en la gente. No, yo quiero que esta noticia lo vea mi mamá, mi papá, mis vecinos, mis hijos, etc. No mi jefe. No. Si vas a pensar en el jefe, pues el jefe va a decir, no, esto no, o esto sí. Pero un verdadero periodista tiene que pensar en todo el Perú. Por ejemplo, nosotros que somos de Perú debemos pensar en toda la gente peruana. Desde el más niño. Informar de manera el objetiva. Verdadero periodismo, el periodismo que necesita el Perú. Exacto. Y que va a cambiar. Bueno, César, pronto. Para ir cerrando... La lucha todavía continúa. Claro, sí. Esto todavía no acaba. César, para ir cerrando el programa, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué nos podrías decir? Ya Merino se retiró, ¿van a seguir con las marchas? ¿O se van a quedar ahí de brazos cruzados? Vamos a seguir marchando porque hay tantas, no solamente es el ejecutivo, sino ahora por los congresistas, ¿no? Hay congresistas, por ejemplo, que no tienen la capacidad moral para seguir en el cargo, ¿no? Por ejemplo, hay 68 congresistas que están siendo investigados por el Ministerio Público. Y empezando, por ejemplo, congresista de Unión por el Perú, Podemos Perú, ¿no? Fuerza Popular, ¿no? Entre otros. ¿Qué ejemplo pueden darnos a nosotros? No nos sentimos representados por este gobierno, ¿no? por el Congreso de la República, no nos sentimos representados. Y bueno, vamos a seguir marchando porque nosotros vamos hasta el final, ¿no? Como decía no me acuerdo, Alfonso Ugarte, seguiremos luchando hasta tomar la bandera de la libertad. Eso es lo que yo pienso en mis hijos. Yo aún no soy papá, pero yo hago por mi futuro, por mi nación, por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por mis hijos que voy a tener, por mis nietos más adelante, ¿no? Yo hago esto por ellos, no lo hago porque alguien me paga, a mí nadie me paga, yo lo hago de corazón. Por el futuro que quieres tener y que todos los que te rodean también lo tengan. Y una última pregunta, César. ¿Consideras que Vizcarra debería volver? Sí. Si es que se pudiera, sí, que continúe su cargo hasta que ya termine, ¿no? Porque es un tema de imagen pública tener 3, 4 presidentes en menos de 5 años. Es un tema de imagen. ¿Qué van a pensar la gente de otros países? ¿Qué va a pensar la Organización de Estados Americanos? ¿Qué va a pensar la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué tipo de imagen estamos transmitiendo? ¿No? La desorganización de un país. El abuso policial, el abuso de autoridad. Que acá el Congreso hace lo que quiere. Exacto. Que aquí en el Perú se hace lo que quiere. Hace lo que quiere el Congreso. Exacto. ¿No? Y ya, pues, yo pienso que se puede, si es que hubiera la oportunidad. No, perdón, no te escucho. No, claro que sí, justamente te estaba diciendo país, porque lamentablemente el presidente hace eso, también es una imagen representativa de todos nosotros. Y si el gabinete y el mismo presidente no saben cómo manejar toda esta situación, y todavía que es peor, en medio de una crisis sanitaria, estamos dejando lamentablemente a nuestro país muy mal. Entonces, esperemos todo esto logre solucionarse. Aún las marchas van a continuar, vamos a continuar con todo esto porque aún no acaba. Esto recién ha comenzado,
primero hemos logrado el primer objetivo, que es que Merino renuncie, y ahora nos vamos para ver bien acerca de los congresistas y el gabinete y cómo está ahorita todo esto. O aún continúan las manifestaciones ahora, y esperemos que realmente sigamos con nuestro objetivo y lo vamos a conseguir, porque ya estamos de a pocos. Hemos comenzado con uno y nos faltan más. Vamos por un inicio y estamos yendo por bien. Lamentablemente se perdieron 2 vidas, pero esas 2 vidas no fueron en vano. Un mensaje para el próximo presidente del Perú. Que piense bien antes de pisar el palito, de dejarse comprar, de equivocarse. Sí. Este país ya está harto de tanto, de que lo pisoteen, de que se burlen de él, de que lo humillen. Ya no se va a dejar pisotear por nadie. En especial no. los jóvenes. En Los especial jóvenes tampoco nos vamos a quedar callados. La generación del bicentenario nos dice. Así es, el otro año es el 2020, se cumplen 200 años de libertad, pero por teoría, porque en la práctica seguimos siendo gobernados por gente corrupta, eso sí. Pero va a cambiar, César. Aún hay esperanza para un nuevo Perú, una nueva nación y un nuevo gobierno que pueda transformar al país. Eso Claro es que mi sí. mayor... Claro que sí. Y así va a ser, verás. Bueno, y bueno, agradecerte, César, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias por compartirnos todo lo que has estado pasando en estas manifestaciones. Y nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Viva el Perú. Y así nos vamos. Viva el Perú. Ya estará con nosotros, Álvaro. Hasta una próxima oportunidad. No se olviden de visitar la página en Facebook, en Instagram y en YouTube. Somos La Voz de Jaime y esta ha sido Tu Voz. Ya nos vemos. Chao. 80